Un minuto iniciamos. Ok. Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la mesa Investigación de la Vida Social y Política en las Redes Digitales, Perspectivas Cuantitativas y Cualitativas, que ha sido organizada por el Departamento de Comunicaciones en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, agradezco la invitación de nuestro jefe de departamento, Jorge Acevedo, para moderar esta mesa. Y estamos acompañados hoy por la doctora María Eugenia Ulfe, ¿no?, antropóloga de nuestra universidad, y el doctor Daniel Javier de la Garza, que nos acompaña desde la Universidad de Monterrey, y él es filósofo. Bueno, la dinámica de esta sesión será que cada ponente tendrá entre 20 a 25 minutos y luego pasaremos a una ronda de diálogo, recibiendo también sus preguntas si desean alzar la mano o también escribir en el chat. Bueno, vamos a comenzar primero con la doctora María Eugenia Ulfe, que paso a presentarla. María Eugenia es profesora principal e investigadora en antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Cuenta con un máster in the Arts of the Americas, Oceanía y África de la Universidad East Anglia, Sainsbury Research Center en Inglaterra. Es doctorada en Human Science de la Universidad George Washington de los Estados Unidos, profesora honoraria visitante en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y profesora honoraria en la Universidad de East Anglia. Dirige el grupo de investigación interdisciplinario en memoria y democracia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora del Festival de Cine de Latin American Studies Association en el 20 y el 21, y sus estudios se centran en sociedades postconflicto, memoria y sus representaciones artísticas y audiovisuales, antropología del Estado, sistemas de cuidado y género, y metodologías audiovisuales experimentales. Recientemente ha publicado junto a Jimena Málaga Sandoval el libro Recuperando Mundos, Víctimas y Estado en los Andes Peruanos, por el Fondo Editorial de nuestra universidad en el 2021, y ha recibido la mención honrosa en el premio Flora Tristán de la sección LASA Perú. Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Muchas gracias a Jorge por la invitación y también a Daniel por compartir entonces la sesión. Buenas tardes con todas y con todos. Como conversé con Jorge cuando me invitó a participar de esta sesión, voy a conversar en realidad principalmente sobre hacer investigación, en realidad trabajar en etnografía, que es un poco lo que hacemos en antropología, en tiempos de pandemia, ¿no?
Y sobre todo concentrándome en realidad en esta investigación que, digamos, que es mucho más desde de corte cualitativo y que tiene que ver con el uso de tecnologías digitales, ¿no? Que en realidad se aceleró en tiempos de la pandemia. Y también reflexionar un poco sobre cómo la investigación en ciencias sociales, bueno, en muchos campos en realidad, se ha visto transformada en los últimos años. Y para eso voy a utilizar en realidad eh, dos ejemplos. El proyecto que desarrollaba en el 2020 y que tuvo una serie de cambios. Y luego voy a, digamos, utilizar el en el que estamos terminando ahora y para el cual hicimos un pequeño cuaderno de trabajo para pensar en las problemáticas, en los retos, problemáticas, posibilidades de la etnografía digital, en realidad, ¿no? Eso es un poco lo que voy a hacer ahora. Este, en antropología, ya en realidad desde finales de la década de los 80, la investigación venía cambiando, básicamente por los acelerados procesos que la globalización traía consigo, ¿no? La globalización, los conflictos sociales, una serie de fenómenos naturales alteraron en realidad y transformaron gran parte de la forma como se iba haciendo investigación. Nosotros llamamos etnografía a la manera como hacemos el trabajo de investigación, situando a los sujetos en el centro de nuestra labor investigativa, ¿no? Y además, la etnografía también comprende, digamos, tiene toda una dimensión vinculada a lo que son, a la metodología, es decir, más a las técnicas que utilizamos para hacer investigación y también a la forma como presentamos los resultados de investigación. Entonces, ya en realidad desde finales de la década de los 80, veníamos, digamos, los trabajos, por ejemplo, que implicaban el seguir a las personas a través de diferentes espacios, estudios de migración, estudios de conflicto, seguir el problema, por ejemplo, de investigación, implicaban que nosotros teníamos que no solamente quedarnos en un lugar, que era lo usual para hacer investigación, sino que teníamos que movernos y hacer lo que se llama unas etnografías multisituadas, ¿no? Es decir, que podíamos llevar a cabo estudios en diferentes espacios, locaciones, lugares, ¿no? Y muchas veces este tipo de trabajo de investigación implicaba también, podemos decir, el uso de diferentes o el acceso a través de diferentes plataformas o formas de comunicación, ¿no? Que de alguna manera nos abrían a la posibilidad de estar intercambiando información en diferentes tiempos y momentos, ¿no? Sobre todo durante los 90, ¿no? Cuando digamos, el acceso al correo electrónico era bastante, digamos, era poco frecuente, ¿no es así? Mejor dicho. Y a veces uno podía mandar un correo y en verdad te contestaban tiempo después. Ahora es mucho más inmediato, ¿no? Entonces, estas formas híbridas de trabajo de investigación, podríamos decir que combinaban el estar allí, como llamamos, digamos, al trabajo de campo, a la investigación in situ, a la conversación o entrevista persona a persona, la observación participante, se veía también, comenzaba a mediarse a través también de estas plataformas, mediaciones, podemos decir así, pantallas también, ¿no? Que comenzábamos a utilizar, ¿no? Entonces, como esto ya venía en realidad desarrollándose, es más, o sea, desde finales de la década de los 90, inicios del 2000, se publica uno de los primeros textos de Christine Hine, precisamente para poder entender el Internet como un campo de estudio en sí mismo, ¿no? Como una posibilidad para comprender que ahí había una estructura y un sistema de relaciones que también se comenzaba a tejer y que además interactuaba de manera directa con lo que podíamos hacer como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces,
digamos, comienza a cambiar la investigación, pero también la investigación comienza a hacerse sobre, digamos, estos espacios digitales, ¿no? Lo virtual, lo digital comienza a abrirse como un campo de investigación. Eh, Comenzamos también a desarrollar, digamos, técnicas para hacer investigación a través, por ejemplo, de plataformas digitales, ¿no es así? Y se convierte en un lugar para investigar, ¿no? Por ejemplo, los recientes estudios políticos de opinión toman como punto de partida los espacios digitales, ¿no es así? Este, y los espacios digitales además nos abren también a tener la posibilidad de interactuar o de tener información sobre fenómenos o procesos que se van dando en otros lugares, pero al mismo tiempo, ¿no? Es casi como sincrónico, ¿no? Entonces, ese primer trabajo de Christine Hein, que en realidad inaugura el año 2000 o la década del siglo XXI, abre en realidad todo un espectro de investigación, ¿no? Donde destacan los trabajos de Sarah Pink, por ejemplo, sobre las dinámicas de la virtualidad, la multimodalidad, la antropología visual, es más, que es en realidad más el campo desde donde yo lo abordo, este, introduce la digitalidad y como parte en realidad de uno de sus áreas de investigación, ¿no? John Postel, por ejemplo, tiene un trabajo lindísimo sobre movimientos sociales, como el de los indignados en España, ¿no? A partir precisamente de todo el uso de las redes sociales, principalmente, ¿no? Metodológicamente, esto implica una familiarización, digamos, con el medio y con el contexto virtual, ¿no? Em, Hay que, digamos, aprender, ¿no? Cuáles son estas plataformas, estas redes sociales que utilizan las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, para eso es importante identificar esos espacios, ¿no? Comenzar a observarlos, cómo es que estos son utilizados también, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, a pesar de que nosotros tenemos que Twitter parece que coloca los temas en la agenda política, Twitter es la red social menos utilizada, ¿no? Mucho más se utiliza WhatsApp, mucho más se utiliza Facebook, por ejemplo, todavía, ¿no? Que Twitter, ¿no? Y sin embargo, Twitter sigue, digamos, por el tipo de usuario más bien, tiene, digamos, injerencia en el espacio y debate públicos, ¿no es así? Pero si, y como vamos a ver ahora más adelante, en mis trabajos de investigación ahora en comunidades de la Amazonía, lo que más se utiliza, por ejemplo, es Facebook, por ejemplo, ¿no? Mucho más que Twitter, ¿no? No conocen casi Twitter, ¿no? Este, y además de conocer estos contextos y medios, digamos, digitales, es casi como aprender, digamos, esos entornos sociales en los cuales nos comenzamos a mover. El trabajo etnográfico implica, si ya implicaba procesos de reflexividad, naturalmente en realidad, acá implica también una dimensión de autorreflexividad al momento de utilizar estas plataformas digitales, ¿no? Al mismo tiempo que se requiere, digamos, identificar estos contextos digitales en los cuales las personas se están desenvolviendo más, es importante también poder aprender a conocer eh, quiénes son esos actores que interactúan en estos espacios y qué tipo, digamos, de relatos, de tramas, de usos tienen también estos espacios, ¿no? Los usos van a ser diferentes en realidad, ¿no? Hay un trabajo de Daniel Miller, por ejemplo, que es un antropólogo inglés, que tiene una serie, ahora acaba de publicar una serie de estudios sobre el uso de smartphones, por ejemplo, y en 11 países en el mundo, y uno puede encontrar usos diversos del smartphone, ¿no? Uno puede pensar que el smartphone solo se utiliza de una forma, y no es así. Las personas le vamos a dar usos culturalmente diversos también, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades del Bajo Marañón, yo me he encontrado que las personas identifican el teléfono y la red social como si fuesen parte de lo mismo. Entonces, si cambian de aparato telefónico,
automáticamente crean una nueva dirección en la red social que utilizan, por ejemplo, ¿no? Y eso es un uso cultural, en realidad, ¿no? Entonces le están dando también otro significado, digamos, a las cosas, ¿no? Entonces ahí por eso sí me parece importante, digamos, situar un poco cómo son esos usos, ¿no? Y también pensar alrededor, digamos, de lo que son estas nuevas dinámicas de presencialidad, ¿no? Como lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? La sesión de ahorita, ¿no? Es una sesión sincrónica, estamos en diferentes lugares, ¿no es así? Y sin embargo, estamos compartiendo un espacio, ¿no? Em, Eso en realidad fue toda una discusión bien interesante que tuve con mis estudiantes, recuerdo, en marzo del 2020, cuando retrasamos el inicio del año académico por la pandemia. En realidad la comenzamos en abril y a mí me tocaba dictar el curso de metodología, ¿no? Entonces mis estudiantes siempre pensaban, había mejor dicho, esta idea común y extendida de que lo digital y lo real son dos espacios diferentes, separados y alejados, casi como dicotomías, ¿no es así? Entonces yo les hacía ver que en realidad yo no soy nativa digital, ¿no? Yo soy de una generación que aprendió lo digital en el camino, ¿no? Y les hacía ver que ellos que son nativos digitales, más bien tenían esa fluidez de moverse entre estos espacios de manera mucho más dinámica que lo que podía tener yo, ¿no? Pero eso cuesta, en realidad, pensar, ¿no? Y eso implica también, entonces, digamos, reflexionar, o sea, acerca precisamente de lo que implican estas presencialidades distintas, ¿no? Y por supuesto, todas las dinámicas y las condiciones éticas de uso de las plataformas y herramientas digitales para hacer investigación, ¿no? Entonces, en el año 2020, con Rosana Vergara y con Vanessa Romo, nosotros teníamos un proyecto que habíamos ganado fondos de la universidad para hacer investigación en una comunidad, Cucamo, Cucamiria, del Bajo Marañón, que había sido fuertemente golpeada por derrames de petróleo. Yo venía de hacer una investigación larga sobre el programa de reparaciones, en realidad, eh, reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en el Perú, y me interesaba un poco comenzar a explorar cómo eran las remediaciones, y sobre todo las remediaciones medioambientales, y estas otras víctimas que el Estado en realidad también va construyendo, ¿no? Entonces estaba haciendo una investigación etnográfica con visitas al lugar, estadías, digamos, por largo aliento, cuando llega la pandemia, ¿no? Llega la pandemia y este es una primera, digamos, un primer antecedente que tengo en este campo, ¿no? Porque nosotros, digamos, teníamos que realizar un tercer trabajo de campo en marzo del 2020, que lo comenzamos primero, como todos, posponiendo 2 semanas, mientras duraba el estado de emergencia, o lo que supuestamente pensábamos era el estado de emergencia, y luego, digamos, lo fuimos posponiendo más, y luego, por supuesto, fue cambiando en su forma y en su dinámica. Como continuamente nos telefoneábamos con estas personas, nos mensajeábamos por WhatsApp, nos mensajeábamos por Messenger, comenzamos a darnos cuenta que en realidad nunca habíamos dejado de estar haciendo trabajo de campo, ¿no? Hay un estudio bien simpático, Phone in the Field, se titula el trabajo, y nosotros habíamos estado haciendo exactamente eso. En realidad habíamos estado en constante relación con las personas con las que veníamos haciendo investigación, pero a través, digamos, de entornos digitales. Entonces se nos ocurrió hacer una serie de podcasts con ellas, principalmente ellas, porque son principalmente mujeres. Entonces, creamos la página en Facebook, que es el medio en el cual, digamos, interactúan mucho más, utilizan más, que se titula Nuestras historias desde Cuninico, que es el mismo título del programa de podcast. Creamos una serie que se organiza en 7 capítulos, donde principalmente las personas, sobre todo cada capítulo son alrededor de 3, 4 personas, principalmente mujeres, aunque participan algunos hombres, algunos estudiantes de colegio también en estas historias. Lo que cuentan es un poco su vida cotidiana,
en el momento de arribo de la pandemia, ¿no? Pero precisamente señalando también cómo la pandemia no arriba en realidad en entornos vacíos o históricamente vacíos, sino que antes había los derrames de petróleo. El viernes pasado ha habido un terrible derrame en toda esta zona, solamente para ahondar en eso, y entonces acelera también las pestes y las manifestaciones también de la epidemia, ¿no? Entonces creamos esta serie de podcast como parte, digamos, del mismo proceso de investigación. Si quieren, se convirtió en el medio y en la forma para hacer la investigación y para presentar los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, esa es la página de Facebook, ¿no? El título, en realidad, lo colocaron en la asamblea comunal en Cunico, y se optó por usar Facebook, como dije hace poquito, porque es lo que más utilizan, en realidad, ¿no? Es donde más, digamos, se comunican, lo que se paran circulando entre ellas y ellos, entonces se optó por eso, ¿no? Luego, a finales del año 2020, ganamos un proyecto en el concurso de Ciencias Sociales de Concitec, Fondicit, que son los fondos del Estado. Era el primer concurso de Ciencias Sociales aplicadas para continuar haciendo investigación, ahora no solamente en la comunidad de Cunico, sino nos extendimos a 4 comunidades en el Bajo Marañón, que son Nueva Santa Rosa, Nueva Esperanza, San Francisco y Cunico, con Carolina Rodríguez, Rosana Vergara y Alexandra Reyes, ¿no? El proyecto se titula Una distancia social equívoca, cercanía y cuidados frente al COVID en pueblos indígenas del Bajo Marañón. Y entonces allí, en realidad, ya comenzamos aplicando técnicas de investigación desde la etnografía digital, ¿no? Era imposible, en realidad, llegar a las comunidades en ese momento. Entonces, comenzamos a hacer investigación a distancia, que luego, cuando se abrió la primera, digamos, este primer espacio a mediados del año pasado, del 2021, nos dio la posibilidad de ir, digamos, a estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí, digamos, comenzamos con lo digital, pero más bien lo pasamos a un formato híbrido, si quieren, en el sentido que también se combinó con trabajo, digamos, en el lugar, ¿no? Entonces, como parte de este proyecto, nosotros hicimos una serie de talleres con Edgar Gómez Cruz, por ejemplo, que ha hecho un montón de investigación en etnografía digital, ¿no? Y comenzamos más a pensar acerca de estas infraestructuras o de lo digital como una otra infraestructura, en realidad, ¿no? Y sobre todo como una otra infraestructura que era reclamada también por los actores sociales, ¿no? Y aquí también un punto importante fue que nosotros produjimos este cuaderno de trabajo, ¿no? Como resultado ya de los talleres y del inicio de esta investigación, y que lo que nos interesaba en este trabajo ha sido principalmente situar un poco los debates, ¿no? Y situar también un poco la discusión alrededor del trabajo de investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, es común, eh, es común escuchar aún de que se percibe que la investigación utilizando registros o técnicas digitales se percibe como de menor calidad que una investigación hecha in situ, ¿no? Cuando en realidad nos estamos moviendo en estos entornos, ¿no? Entonces, esa era como primero, toda una primera discusión, ¿no? Como la discusión sobre presencialidad, sobre la naturaleza del campo, del trabajo de campo, en estos espacios también, ¿no? Y pensar también acerca de las propias posibilidades y las temáticas que también se abren a partir de este tipo de investigación, ¿no? Entonces, en este cuaderno, nosotros lo que nos ha interesado ha sido sobre todo, en realidad, situar estos debates, ¿no? Colocarlos en el contexto peruano, citar una serie de trabajos de investigación que venían realizándose desde antes también, ¿no? Y también, de alguna manera, abrir y dejar algún documento que pueda ser utilizado por estudiantes, colegas y demás, ¿no? Este,
y creo que me quedo por aquí para darle paso a Daniel y así poder abrir la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maquena, por esta exposición tan ilustrativa que ya tendremos oportunidad de comentar luego. Bueno, damos entonces la bienvenida a Daniel Javier de la Garza, como les decía, doctor en filosofía, orientación en ciencias políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Derecho y magíster en Innovación Empresarial y Tecnológica del ITENS, obteniendo este último grado con una titulación adicional en Master of Science in Management por parte de Babson College. Tiene la distinción de investigador nacional nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores durante el periodo 2021-2023, concedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. En la actualidad se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Monterrey en el Departamento de Administración. En el pasado tuvo el puesto de profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 17 al 20. En esta institución tuvo además el nombramiento de editor en jefe de la revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Sus principales líneas de investigación se enfocan en estudios sobre redes sociales, participación y democracia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador, y en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, de Colombia, y bueno, tiene múltiples publicaciones sobre el tema. Damos la bienvenida entonces a Daniel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, encantado de estar en esta prestigiosa universidad, aunque sea vía remota y sobre todo en el Perú, un país entrañable, al que en lo personal le tengo muchísimo cariño y bueno, espero volver pronto. Muchas gracias por la invitación del doctor Jorge Acevedo, honrado de compartir mesa con la doctora María Eugenia después de su brillante exposición y muchísimas gracias Gabriela, por la introducción. Voy a voy a tratar de resumir una historia que empezó ya casi hace 10 años sobre una línea de investigación que se ha mantenido todo menos estática, ¿no? Y un poquito comentar cuáles fueron los retos entonces y cuáles han sido los retos desde entonces y cuáles son algunos que identificamos de cara al futuro, ¿no? Coincido con mi colega en cuanto a que un parteaguas, un punto de divergencia en nuestra historia, pero sobre todo en temas de interacción digital, ha sido la pandemia. Me quisiera ir un poco más atrás, cuando en lo personal comencé con la línea de investigación sobre los efectos de las redes sociales en la implicación cívica, me marcó mucho los acontecimientos de aquella época, tanto a nivel internacional como lo que acababa de ocurrir en mi país, ¿no? Y me refiero desde luego pues al surgimiento de Wikileaks, la primavera árabe, el 15M en España, el invierno chileno y de manera muy específica el movimiento Yo Soy 132 en México que pues emerge durante las elecciones presidenciales del año 2012 que fueron bastante peculiares, ¿no? Pero sobre todo el debate que se centró en torno a esta nueva forma de ciberactivismo, ¿no? En México tenemos una expresión que es un poco coloquial, pero es llamarada de petate, ¿no? A algo que surge con fuerza, pero tiene una vigencia limitada. Entonces, no eran pocos los académicos que en el año 2013, que es cuando empiezo mi tesis doctoral, que consideraban pues que en realidad todo este tema del ciberactivismo era exactamente esto, ¿no? Algo fugaz que ni siquiera había tenido suficiente incidencia en las elecciones del 2012, porque si bien este movimiento estudiantil que nace en las redes y que se traslada a las calles, tuvo muchísima notoriedad, muchísima energía, pues al final fracasaron en su objetivo principal, que era impedir
la vuelta del PRI al poder, ¿no? Y eso hizo pues que para muchas personas fuera cuestionable pues si realmente el ciberactivismo iba a tener alguna incidencia, ¿no? En la esfera pública, no virtual, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante lo que comentaba nuestra colega en torno a esta, digamos, esta disyuntiva, dicotomía, lo nombró ella, entre lo virtual y el espacio real, ¿no? Como si no coexistieran. Bueno, es que era un poco la idea que prevalecía en aquel momento. También es cierto que muchas personas, y en esto yo no soy ajeno a esta, o no fui ajeno a esta idea, pues la verdad veíamos, tengo que decirlo, con bastante simpatía, ¿no? Y con muchísimo entusiasmo, pues el surgimiento de algo que considerábamos que era nuevo, ¿no? Un espacio desde donde se podía retar a los medios masivos de comunicación. Ustedes sabrán que México, pues sobre todo, bueno, ya no es así, pero en la década pasada todavía estaba muy marcada por el duopolio televisivo, ¿no? Sobre todo por la presencia casi omnipresente de Televisa, ¿no? Que no solo, bueno, pues marcó buena parte de la vida cultural de la última parte del siglo XX en México, también tuvo una incidencia política indudable, ¿no? Y en cada elección parecía que se convertía en un factor de mayor poder y nunca tanto como en el 2012, ¿no? Donde desde la pantalla crean a un candidato competitivo que después fue presidente de la República. Entonces, en 2013, a la hora de tratar de indagar sobre este tema, uno de los principales retos era, pues, que no había suficiente literatura en Iberoamérica, ¿no? Por lo menos literatura, o voy a corregir esto, por lo menos publicaciones empíricas. O sea, no digo que no existiera ninguna, pero realmente era bastante escasa. Sin embargo, para aquel entonces, todo este tema había despertado la atención en países europeos, en Estados Unidos. Entonces se tenían todavía de forma muy dispersa varios estudios muy interesantes y algunos indicadores, pues que valía la pena, consideramos en aquel momento, poner a prueba en el contexto mexicano, ¿no? Y bueno, creamos una serie de categorías que después hicimos una validación cualitativa. Tengo que especificar aquí que si bien mi exposición es sobre los retos de investigación cuantitativa, yo he trabajado con este esquema mixto, ¿no? A veces en el mismo estudio, a veces por separado, porque sí considero que los dos enfoques son muy importantes pues para entender este fenómeno que antes era emergente y que hoy está tomando una dimensión de la cual creo que todavía no estamos suficientemente conscientes de cómo ha cambiado y cómo seguirá cambiando nuestra convivencia, sobre todo a raíz, vuelvo a mencionar, del COVID-19. Les cuento esto porque los retos, ahorita voy a señalar algunos de los retos que tenemos en la década pasada versus de los retos que tenemos el día de hoy. Por cierto, considero que algunos de los retos de la década pasada siguen vigentes el día de hoy y su naturaleza no ha hecho más que complicarse, ¿no? Recapitulando un poco, bueno, pues las plataformas digitales han hecho posible tener estos espacios de encuentro, justo el que tenemos el día de hoy, que hayamos podido mantener la educación a distancia en la mayoría de nuestros centros de estudio, que la gente se haya podido mantener comunicada pues a través de estas herramientas, ¿no? En un momento donde se decretaron medidas de confinamiento obligatoria o precautoria en el mundo. Y bueno, también tomando en cuenta que si bien en nuestros países existe una considerable brecha digital, yo creo que nadie se asustaría si digo que este proceso pues es prácticamente irreversible, ¿no? Y el hecho de que sea irreversible no necesariamente quiere decir que tenga un carácter 100% positivo o sea todo negativo. Más bien creo que tendríamos que empezar a, pues a tratar de capitalizar lo mejor de sus posibilidades y advertir algunos de sus riesgos, ¿no? Había dicho, bueno, ¿cuáles eran algunos de los retos en materia de investigación sobre medios sociales, redes sociales e implicación cívica cuando empezamos?
El primero, el reto metodológico. Al día de hoy, y esto fue cierto desde el 2010, esta cita que tengo, son herramientas que se encuentran en un continuo desarrollo, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún estudio que tenga un carácter definitivo, todo lo contrario, ¿no? Creo que todos los estudios tienen un carácter contextual, de tiempo y espacio que no podemos ignorar, dicho sea de otra forma, inclusive en el mismo espacio, ya no digamos en el mismo país. Yo lo he visto en la misma región. Por cierto, hago un paréntesis. Yo soy de un estado del norte del país, Nuevo León, que tiene una de las menores brechas digitales de todo México y ha sido bastante innovador precisamente en términos de comunicación política y sobre todo de ciberpolítica, ¿no? Y las últimas dos elecciones regionales, si me da tiempo vuelvo a esto, pero han dado cuenta de ello, ¿no? No lo digo a modo de presumir ni muchísimo menos, hablo de las tendencias. Desgraciadamente no estoy muy seguro que pueda decir lo mismo de los gobiernos que han emanado de estos procesos, pero sí, en términos de comunicación política, pues sí hemos marcado tendencia a nivel país, ¿no? Pero precisamente tomando en cuenta esto, pues estas herramientas evolucionan, ¿no? Y cada vez existe un mayor acceso, cada vez la tecnología permite más cosas. Si antes permitía que pusiéramos comentarios, pues hoy podemos poner, hacer videos, editarlos con una facilidad, la verdad, impresionante, compartir contenido, ¿no? Y además compartirlo con segmentos muy específicos de la población, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que esos estudios envejecen demasiado rápido. También, hoy quizás es un poco absurdo preguntar, decirlo, pero cuando empecé a estudiar el tema de las redes sociales, pues podría haber sido distinto, ¿no? Que realmente se tratara pues de algo que hubiese durado poco tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y pues que los mismos estudios fueran obsoletos, pero por otra razón. Y en realidad pues nos encontramos, y de hecho algo apuntaba la doctora María Eugenia, pues en realidad los estudios sobre comunicación política e Internet en realidad cobran fuerza desde los años 90, ¿no? También nos dimos cuenta en aquel entonces, algo que ha cambiado y hoy tenemos una posibilidad mayor de enriquecer estos estudios. Nos encontrábamos en la década pasada pues con los llamados nativos digitales, ¿no? Los que sus procesos de socialización se dieron precisamente pues a través de estos medios. ¿Por qué digo que eso ha cambiado? Bueno, es una de las líneas de investigación una sublínea de investigación que estamos siguiendo precisamente en este momento, porque yo creo que ya es un lugar común hablar de nativos digitales, toda vez que los nativos digitales de la década pasada ya no son estudiantes, ya tienen, digamos, otras tareas que desempeñar, y también los que no fuimos nativos digitales estamos inmersos en estos medios, inclusive personas, y lo digo con todo el respeto posible, pues de la tercera edad, que durante la pandemia pues tuvieron que entrar de lleno en la banca en línea y en otros servicios digitales, pues porque realmente no había otra opción, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y esto lo digo de la forma más autocrítica posible, tendríamos que migrar pues de estudios que quizás, y lo digo en mi caso, ¿no? Estábamos muy enfocados en jóvenes, abrir el espectro pues a todas las generaciones, ¿no? Porque creo que ya hablar de interacción digital ya no puede ser, si bien pues hay una representatividad mayor, pero ya no es no está limitado solamente, ¿no? A los más jóvenes, ¿no? Vivimos en un momento de transición. Uno de los enfoques eh, que donde muchos investigadores batallaron es buscar estudiar las redes sociales de la misma forma en cómo estudiaban los contenidos en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, este abordaje metodológico, bueno, pues en algunos casos y para algunos estudios particulares funcionó, pero en otros perdieron de vista que en realidad, si bien se repiten algunos esquemas y algunos patrones, para bien o para mal, sí estamos pues en un esquema nuevo, ¿no? ¿Qué nos encontramos ya el día de hoy? Hablé un poquito de los retos del pasado.
pues bueno, se presentan otro tipo de ansiedades digamos, de dificultades, ¿no? Eh, Como decía antes, ¿no? Hace una década yo creo que muchos, y fue mi caso, pensábamos que las redes sociales tenían un enorme potencial democratizador, que iban a ayudar pues a transparentar la vida pública, ¿no? Que iban a lograr precisamente ser un contrapeso eficaz a los medios masivos, que iban a combatir la desinformación. Digo, hoy hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero algunos sí teníamos esa expectativa y pues nos fuimos encontrando muy rápido que no solo estas herramientas pues rápidamente terminaron siendo adoptadas por causas legítimas y por otras organizaciones públicas, privadas, pues con otro tipo de agendas, ¿no? Que al final de cuentas, esto no es ni siquiera un tema de la pandemia, advertimos al final de la década pasada que pues en realidad la era de la información se convirtió muy rápido pues en un momento de desinformación masiva, ¿no? Donde la información que muchos usuarios comparten en redes sociales se utiliza para fines distintos a los que consintieron, caso de Cambridge Analytics. Nos encontramos con el auge también de los tecnopopulismos, ¿no? Un discurso político pues superficial que agita pasiones y odios, muchas veces es mucho más eficaz y penetrante en este tipo de medios que pues un discurso que llame a la racionalidad. Vemos las redes sociales pues también como un factor que no necesariamente crea, sino más bien recoge y en unos casos se podrá argumentar hasta amplifica la polarización social. No se diga pues las fake news y bueno, todos los retos con los que nos afrontamos desde antes de que acabara la década. Era muy claro que este potencial democratizador pues en algunos casos se había cumplido, pero pues estábamos realmente al terminar la década y eso pues, a mi juicio y en base a la evidencia que tenemos se profundizó muchísimo más durante la pandemia, pues en un terreno que arrojaba más preguntas que respuestas, ¿no? También dentro de las líneas de investigación muy interesantes que empiezan a surgir, pues este tema, ¿no? De la salud física y emocional, ¿no? Inclusive el uso de redes sociales como una posible adicción, el tema de la credibilidad y la seguridad son muy importantes, ¿no? En un tema, en un momento donde pues la ciberseguridad pues es la protección de los datos personales, pues como nunca, ¿no? Es un gran tema que considero debe estar en la agenda pública de nuestros gobiernos y sobre todo en un contexto, hablo específicamente sobre mi país, pues donde el Estado de Derecho pues no necesariamente es el más sólido, ¿no? Ni tampoco digamos, la impartición de justicia, ¿no? Entonces, de repente entramos en un terreno complicado, ¿no? Pues son algunas de las líneas de investigación y posibilidades que surgen. Bueno, ¿dónde entra todo esto? El abordaje cuantitativo lo voy a mencionar ahorita, pero antes mencionar de manera muy breve que otros de los patrones también tiene que ver con que las comunidades virtuales pues no son tan abiertas como considerábamos. La gente normalmente se conecta con personas con las que tiene mayor afinidad. También es cierto que si bien este contacto virtual fue y sigue siendo necesario, sobre todo en el momento más álgido de la pandemia, pues también nos dimos cuenta de que eh, quizás este espacio virtual pues es una pobre sustitución, ¿no? De muchas otras interacciones y cosas con las que, o espacios, ¿no? De construcción que solo se pueden generar pues a través eh, de lo presencial. Ahora, voy a retomar, es que tenemos, digo, lo menciono muy brevemente, digo, tenemos porque siempre he tenido la fortuna de colaborar con investigadores no solo de México, también inclusive he tenido la oportunidad de visitar 2 veces el Perú, de hecho para un estudio cuantitativo y otro cualitativo en el que participó
el doctor Jorge. De esa forma tuve el gusto de conocerlo, tuve la oportunidad de entrevistar a varios docentes del Perú para que me narraran pues su experiencia, ¿no? Y ver algunos espacios de coincidencia. Pero antes de eso empezamos con un estudio cuantitativo en México que después replicamos en otros países, incluido el Perú. Eh, y bueno, esto es del 2015, estos son datos solo de México. Y solo en el tema de confianza de los medios de los medios sociales y de los medios o de los medios digitales, por así decirlo, y los medios convencionales, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el año 2015, la desconfianza por ejemplo, en las noticias, pues era bastante alta, ¿no? Aquí lo dividimos entre universidades públicas y privadas, ellos eran estudiantes. Después nos dimos cuenta que, digo, salvo algunas variaciones como estas que vemos en general, y esta dimensión, en general no había tantas diferencias entre los dos grupos. Entonces, lo que hicimos fue en futuras ocasiones concentrarlo en uno solo. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, las noticias pues tenían pues bastante mala reputación, ¿no? Solo la radio sale bien librada, ¿no? Las redes sociales no tenían muy buena reputación, pero no tenían tan mala reputación como vamos a ver más adelante. El caso de la prensa escrita, pues tenía buena, se puede decir, o una aprobación mayoritaria, aunque también había mucha suspicacia. Por cierto, este es en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que coincide pues con el colapso de más de un medio tradicional, ¿no? En términos generales, un factor importante fue la confianza. Nos vamos al 2021, 6 años después aplicamos esta encuesta, es un gobierno diferente, es una realidad diferente, hay un avance tecnológico, pero nos damos cuenta, irónicamente, que sube en el mismo grupo y con la misma muestra. Lo único que hicimos fue no discriminar entre universidades públicas y privadas, pero entre jóvenes. Nos damos cuenta que la televisión tradicional pues tiene una recuperación tremenda, ¿no? En términos de confianza, 74% confiaba. Nos damos cuenta que el caso contrario, ¿no? De las redes sociales, pues no se mueve tanto, pero sigue, es más, digamos, es más la proporción de quienes no confían en ella de quienes sí confían. La prensa escrita de estar en los 50 sube a los 80. Y la prensa digital, que básicamente en México son plataformas que replican información de medios tradicionales. Tenemos muy pocos medios que han nacido pues, en la esfera pública digital. Se mantienen bastante altos, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo grupo, 6 años de diferencia. Y lo único que podría concluir de esto, más allá de si los medios tienen credibilidad o no, que las respuestas y el análisis sobre el caso específico de redes sociales, pero en términos más amplios de los medios de comunicaciones, tiene un carácter contextual, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en 6 años en México? Bueno, han cambiado muchas cosas, pero sobre todo ha cambiado el panorama político, ¿no? No me voy a entrar en ese tema. Creo que pues es de sobra conocido, ¿no? Que los partidos tradicionales sufrieron una enorme derrota en el año 2018 y tenemos pues un gobierno que tiene hasta el día de hoy una mayoría legislativa, una mayoría de acuerdo a las encuestas. Digo, tampoco es unánime, hay grupos amplios de la población que no están con él, altamente polarizante, pero pues de un signo ideológico distinto a los anteriores. Y pues una actividad, perdón, una discusión pública bastante ríspida en redes sociales, en medios digitales en el sentido más amplio, y unos medios tradicionales que curiosamente han sido abandonados cada vez más por las audiencias, pero que pues de alguna forma han recobrado cierta credibilidad, ¿no? Y yo creo que más que por méritos propios, pues tiene que ver pues con toda esta batalla, ¿no? Cívica virtual que vivimos en este país tan polarizado, ¿no? En tiempos de López Obrador, ¿no? También en el caso, bueno, esto no fue ninguna sorpresa. Durante la pandemia, pues prácticamente
La mayoría declaró que este uso había incrementado el uso, en este caso específicamente de los medios digitales, de las redes sociales, sin que eso, bueno, pues se traslade necesariamente en una mayor comunicación interpersonal. Creo que esto es por demás obvio, pero también creo que el tema de la confianza es fundamental porque se suponía que estos medios nos ayudarían a acercarnos cada vez más y si bien nos mantienen comunicados o por lo menos nos mantienen informados sobre el otro, no necesariamente eh, abona pues una creación de mayor capital social o de mayor unidad, ¿no? Entre los mismos usuarios. También tuvimos en su momento, y esto me vuelvo un poquito al 2015, algunos de las encuestas que preparamos en su momento, en realidad eran indicadores que encontramos en estudios internacionales que validamos aquí, pero que también buscamos un lenguaje propio y una dinámica que tuviese sentido, ¿no? Y que tuviese sentido hace 10 años, en un momento donde por lo menos la mitad de la población mexicana, hablo del 2013 cuando empezamos, no tenía acceso a Internet. Ahora esto sí cambió de manera acelerada en estos 10 años. Dependiendo de qué estudios consultemos, por ejemplo, si consultamos en la Asociación Mexicana de Internet, se dice que hay un 85% de usuarios en México, ¿no? En realidad, esta cifra es una cifra alegre porque pues incluye quienes tienen acceso a un celular y pues, si tienes acceso a un celular, hoy en día casi todos tienen acceso a Internet, por lo tanto los cuentan como usuarios, pero sí, Internet en casa es un 55% de la población, que si tomamos ese dato menos entusiasta, pues estamos hablando de la comunidad hispanoparlante pues más grande del mundo, de facto, ¿no? Porque en términos de población, pues esa es una condición que va a prevalecer. Entonces estamos hablando de una comunidad virtual, pues en términos políticos, comerciales, pues como todas las de nuestros países, pero que tiene una dimensión y una dinámica que no puede soslayarse, ¿no? Entonces, tratamos de buscar algunos indicadores, nos dimos cuenta que sí funcionaban para medir precisamente esta parte de ciberactivismo y otras variables. Después tuvimos la oportunidad de aplicarlo en otros países, nos dimos cuenta de algunas diferencias, de algunas semejanzas. Y sobre todo en cuanto a las semejanzas, pues caímos en la conclusión de que hay algunos elementos que son de carácter contextual, pero otros que tienen que ver, pues, como lo había dicho antes, con el propio desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, me estoy yendo un poquito rápido ya por cuestiones de, bueno, ya veo que el tiempo se me ha agotado, pero hay variaciones entre los países, pero entre el más alto y el más grande en términos de ciberactivismo, por cierto, bueno, tampoco es un cambio, sí es significativo, pero no es exageradamente radical, por lo cual vimos más coincidencias que diferencias. Y también, pues, en cuanto a algunos de los elementos que abonan al ciberactivismo y algunas de las condicionantes por región. Por ejemplo, la confianza es una de las fuentes necesarias. Nos dimos cuenta que a mayor consumo de medios sociales, perdón, de medios digitales, es más probable que la gente se implique, pero hay algunos condicionantes específicos que determinan el ciberactivismo, como es el consumo, la participación electoral y el sentimiento de eficacia política, en ese orden, que sí tienen pues un razonamiento más contextual. Bueno, debido a que ya se me acabó el tiempo, me gustaría nada más concluir que sí es muy importante tomar en cuenta no solo las posibilidades de estas herramientas, también el momento histórico, pero también creo que un análisis comparado sí nos permite pues tener un marco de referencia sobre cuántos de estos factores son de carácter regional o contextual en términos más amplios y cuántos de ellos realmente son parte pues de una tendencia global que pues, sin duda alguna estamos inmersos, en algunos casos más y en otros menos. Pues bueno, pues por mi parte agradecido por participar en este espacio y abierto a cualquier pregunta que tengan.
Muchas gracias, Daniel, también por, ¿no? Ampliar este tema al espacio de estudios políticos, ¿no? Y bueno, yo los animo, los que nos están escuchando, a si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden escribir en el chat o pedir alzar el micro. Y mientras tanto, mientras se animan a hacer preguntas, bueno, yo tenía algunas reflexiones escuchándolo, ¿no? Que voy a tratar de ordenar mis ideas porque un poquito estoy pensando en voz alta. Desde el punto de vista, digamos, metodológico, ¿qué creen que digamos, permanece y qué cosas han cambiado con esta, digamos, nuevos medios de comunicación? Porque escuchando, digamos, a Maquena, ¿no? Cuando ella nos decía, ¿no? Con esto de la pandemia, empezó a tener comunicaciones a través del chat, ¿no? Encontrar ciertos recursos para comunicarse con estas personas. Me acordé de los estudios de Ian Ang, ¿no? De los 80 sobre estudios de audiencias de la serie Dallas, que Ian Ang, bueno, ella nació en Indonesia, pero tuvo una formación en los Países Bajos, y fue muy pionero, ¿no? Para los estudios culturales, su estudio con el tema de cómo las personas creaban identificaciones, ¿no? Con un producto cultural, en este caso la serie Dallas, que había sido creada en Estados Unidos, y ella estudió audiencias en los Países Bajos. ¿Por qué me acordé de ella? ¿No? Porque ella establece comunicación con esta audiencia, con estas personas a través de las cartas, ¿no? Ella escribió en un diario quién quiere participar de estos estudios y bueno, entonces me hizo acordar, ¿no? Porque a lo que yo voy es, van cambiando los medios, digamos, de comunicación, pero de alguna manera uno crea estrategias metodológicas similares que se pueden adecuar a los medios, ¿no? O en el caso de la política, este cambio novedoso que vemos ahora con el uso de Internet para hacer las campañas políticas, ¿no? Con la aparición, digamos, de la televisión, ¿no? Se pasa de la plaza pública y los discursos públicos a los debates, ¿no? Por televisión, ya no se imaginaba, ¿no? No sé, digamos, Estados Unidos siempre que nos lleva a la delantera en estos debates entre los candidatos televisados, ¿no? Entonces eso, llevándole ahí, voy concluyendo mi idea a McLuhan, ¿no? Cuando nos dice pues que el medio es el mensaje en el sentido de que los medios de comunicación de alguna manera forman, ¿no? Una manera de ver contenidos o transmitir la comunicación. Entonces, volviendo a mi pregunta era, si bien es cierto, estamos viviendo tiempos de un cambio, ¿no? A nivel de un medio de comunicación que ahora principalmente las interacciones son por Internet, a nivel metodológico, ¿no? Si bien es cierto, cambia el medio, ¿qué estaría, digamos, permaneciendo y qué estaría cambiando para incorporar estos nuevos espacios? ¿O es simplemente que, digamos, metodológicamente las bases en el fondo son las mismas, solo que creamos, adaptamos ciertas estrategias para estos nuevos medios? No sé si quien quisiera comentar, la pregunta es para los dos. Si Sí. quieres, es que justo, a ver, es una pregunta muy interesante y de hecho, dentro del cuestionario en el que participó el doctor Jorge, hay una pregunta específica porque yo también me lo he preguntado bastante y la pregunta iba más o menos de la siguiente forma. A ver, ¿qué tanto lo que vemos en estos momentos, ¿no? De la era digital es estar repitiendo patrones de los medios tradicionales o qué tanto estamos realmente a las puertas de algo nuevo, ¿no? En realidad, creo con convicción que no hay una respuesta definitiva, ¿no? Me explico. Por ejemplo, al estudiar redes sociales, pues hay algunos abordajes que pues antes no solo no eran posibles, sino tampoco pertinentes. Por ejemplo, un análisis de contenido, ¿no? Pero en otros casos sí creo que hay bases metodológicas que siguen resultando pertinentes. Creo que sí nos encontramos, si tuviera que elegir, creo que no es tanto que las bases cambien, sino que en la medida en que el objeto de estudio no solo es diferente, sino que va evolucionando, esto es muy importante,
pues eso nos da no sé si en cuanto a las bases, pero sí un reto en cómo analizarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema, aplicar encuestas, y con esto dejo esta intervención, siempre es útil, pero no nos da la película completa porque hemos detectado que las y los usuarios no necesariamente recuerdan todo lo que hacen, ¿no? Sí queda registrado en alguna parte, pero no necesariamente yo recuerdo todo lo que googleé, todas las actividades, a lo que le di like, ¿no? Porque estoy tanto tiempo inmerso en esto. Y ese es un tema importante, ¿no? Y un tema que por eso mismo, pues son técnicas que deben de complementarse para que de alguna forma nos den pues una fotografía más completa, ¿no? Entonces yo pues terminaría en eso, ¿no? En que sí, no hay una respuesta fácil. Creo que sí supone un reto desde el punto de vista de la propia evolución de las nuevas herramientas. Ya no tan nuevas, por cierto. Sí, Gracias, Maquena. sí, gracias, Gabriela, y gracias, Daniel, también por tu presentación. Yo creo que lo que diría es que, y quizás mi opinión es bien como antropóloga, es entender esos contextos sociales de interacción, en realidad, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Lima se piensa que lo que más se utiliza, o se tiende a pensar desde ciertos sectores, que lo que más se utiliza es Twitter, por ejemplo, ¿no? Y en realidad no es así. Eso es lo primero, ¿no? Lo primero es entender, y creo que eso lo da un poco la observación, por ejemplo, que en antropología es tan importante, o sea, la observación y la participación, es entender cuáles son esos contextos digitales, que son contextos sociales también, en los cuales la gente está interactuando, ¿no? ¿Qué es lo que más utilizan? Por ejemplo, hay un trabajo bien bonito de Edgar Gómez Cruz, donde él habla del WhatsApp, ¿no? E identifica que el WhatsApp es más utilizado, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa, mucho más que en los Estados Unidos o países del norte, por ejemplo, ¿no? Encuentra que, sobre todo en Latinoamérica, el WhatsApp vincula mucho a las familias, las amistades, el trabajo, ¿no? Que en otros lugares. Entonces, eso le da un uso distinto, ¿no? A la herramienta, en todo caso, ¿no? Eh, y lo que nosotros en estos proyectos hemos, por ejemplo, identificado es que los pueblos indígenas hoy en día casi todos tienen páginas de Facebook, ¿no? Casi todos, así. Las federaciones, las asociaciones, y comienzan también a publicar comunicados y hacer incidencia política, ¿no? Tengo una alumna que próximamente va a sustentar su tesis sobre el Comando Matico, que se formó en la pandemia, y por ejemplo, ella identifica una serie de usos políticos que hacen jóvenes chipivos con otros, digamos, jóvenes, digamos, de Pucallpa, para formar este grupo apoyo y de llevar el matico como planta medicinal para curar paisanos en realidad. Pero también toda la incidencia política que tienen estos jóvenes a través de Facebook principalmente, ¿no? El otro punto que a mí me parece importante es que las cosas tampoco desaparecen. En nuestro país, por ejemplo, la radio sigue siendo súper utilizada, ¿no? Es más, en este último proyecto que estamos terminando, que es sobre COVID, cuando hacíamos las entrevistas a funcionarios de la Direza de Loreto, uno de los puntos que ellos reclamaban era que hace unos pocos años, desde el MINSA, hubo una serie de transformaciones digitales, ¿no? Y habían dejado las radios comunitarias y el uso de la radio, ¿no? Como medio de comunicación. Y uno de los reclamos que tienen es que se vuelva a restituir el uso de la radio, sobre todo para poder llegar a esas comunidades más alejadas, ¿no? Entonces la radio sí llegaba a todas partes, lo que no sucede, por ejemplo, con la conexión del Internet, ¿no? En sí misma, ¿no? Entonces, no podemos tampoco decir que una plataforma elimina la otra, sino que hay que encontrar y aprender un poco a mirar cuáles son y qué son los espacios por los cuales la gente se está, digamos, comunicando. Gracias. Y gracias a ustedes. Bueno, vemos que Jorge tiene la mano levantada y luego leemos el comentario. Ujú.
Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Maquena y Daniel, por sus intervenciones. Un breve comentario nomás a propósito de la última parte de la intervención de Maquena. En el 2020 tuve oportunidad de estar en Aguaitía, en Pucallpa y también en algunas partes de Iquitos, haciendo un trabajo no sobre salud, sino sobre cuestiones forestales. Y me encontré justamente con lo que acabas de señalar, ¿no? El comando Matico y la incursión de estos jóvenes shipibos, digamos, en el mundo digital y por supuesto también en otras plataformas y medios convencionales, ¿no? Creo en ese sentido que estamos en un ecosistema en el que conviven viejos y nuevos medios, digamos, y hay hibridaciones y la vida social se refleja en ese ecosistema y hay diferentes usos según cada contexto, en fin, ¿no? Un comentario nada más al respecto. Y mi pregunta es, ustedes son también profesores y profesoras universitarias como nosotros, como la mayoría de los que está aquí presente. Mi consulta es si es que también hay un desplazamiento en los jóvenes, en las jóvenes, como temas de interés, digamos, vigorosos, este mundo de las redes, ¿no? Este campo de las redes, desde una perspectiva cualitativa, etnográfica, o tratando de recoger datos, administrarlos y hacer trabajos más cuantitativos basados en la estadística. También en las tesis o en los seminarios encuentran ese desplazamiento, ese interés, ¿no? Porque es como investigarse a sí mismos también, porque son efectivamente nativos digitales, pues la gran mayoría de ellos, ¿no? Bueno, gracias. Sí, Daniel. ¿Qué tal, doctor Jorge? Pues mira, irónicamente, porque yo presenté el tema de investigación cuantitativa, con mucho agrado te puedo decir que he visto la tendencia precisamente a buscar, al menos en las tesis que yo he dirigido, un enfoque cualitativo o en su caso mixto. Y esto no es porque considere que el enfoque cuantitativo es limitado, todo lo contrario, ¿no? No lo habría hecho si lo considerara de esa forma. Pero sí, tomando en cuenta que el análisis o autoestudiarse, ¿no? o tratar de conocer cómo se comportan otros grupos sociales, sí necesita, creo yo, un abordaje inclusive interdisciplinario, ¿no? Y también desde diferentes puntos o diferentes perspectivas metodológicas. Vuelvo a insistir, ¿no? No solo por cómo cambian, o sea, no solo por la adopción de las tecnologías, que cada vez considero que es mayor, y también coincido con que coexisten con otros medios, también pues con la intensidad de las mismas, ¿no? Es un hecho, bueno, al menos puedo hablar del contexto de mi país, en que líderes de opinión y de estilo de vida, ¿no? Los famosos influencers, pues realmente sí tienen una enorme incidencia, lo he visto, no solo en la opinión, sino también pues en los referentes que tienen los estudiantes, y ni siquiera los estudiantes, ¿no? También los que ya se han graduado, ¿no? Entonces, creo que esta conciencia de que es importante analizar el medio, la interacción en el espacio virtual, los efectos que tiene en las y los usuarios, pero también en una tercera instancia, cuáles son esos efectos, perdón, cuáles son esas acciones que se derivan de los efectos, si participa más, si toma una decisión de compra, si cambia su estilo de vida, si cambian sus perspectivas, ¿no? Y aspiraciones, pues son dimensiones que considero que un solo método difícilmente nos va a dejar ver, ¿no? Creo que en ese sentido una perspectiva cualitativa siempre es útil,
porque no deja de ser un fenómeno que se sigue desarrollando, ¿no? Y que yo creo que cuando pensamos que de alguna forma lo tenemos claro, pues nos arroja sorpresas, ¿no? Estamos pues a las puertas del metaverso y eso nos va a representar pues un reto conceptual y metodológico impresionante. Entonces, yo he visto digamos, una perspectiva, un intento de entenderlo desde diferentes ángulos, considerando que ni así tenemos, digamos, yo creo que podemos tener una perspectiva más completa, pero nunca lo suficientemente clara. Maquena. Gracias por la pregunta, Jorge. Yo creo que, a ver, en los últimos, creo que el año pasado y este año, por coincidencia, tengo sobre todo alumnas a las que estoy asesorando y todas tienen un común denominador. Trabajan sobre temas vinculados a mujeres, bien feministas en realidad, debe ser coincidencia, y todas en realidad también utilizan herramientas digitales, ¿no? Eh, por ejemplo, una trabaja sobre la menstruación, sobre el uso de las copas menstruales ahora. Otra trabaja sobre las técnicas de bordaduría y los usos políticos que ahora las bordadurías tienen en el feminismo a través de plataformas digitales como Instagram, ¿no? Este, Tengo otra estudiante que está trabajando sobre cuidado, principalmente, y tienen, eh, podemos decir que como elemento o hilo conductor, de un lado, son temas que se vinculan a cuidados, a género, ¿no? Pero también a diferentes prácticas políticas, en realidad, ¿no? Y uso de herramientas digitales. Pero son sobre todo estudios cualitativos, en el caso que te menciono, ¿no? Em, pero lo que tengo una colega ahorita que está terminando su tesis doctoral en Alemania. Ella trabaja con familiares de policías que fueron asesinados durante el periodo del conflicto. Casi toda, en realidad, su tesis ha sido principalmente a través de WhatsApp, ¿no? Y eso lo traigo en realidad como reflexión más metodológica. Em, entonces, ella comenzó también a mirar que las personas, ella guardaban, ¿no?, las interacciones que tenían en WhatsApp y sobre todo las interacciones de videollamada. Y uno de los puntos que tiene el WhatsApp es de que aparece la persona que habla o con la que hablas, pero apareces tú también en la videollamada, ¿no? Entonces ella hace en realidad una reflexión metodológica y ética bien interesante, ¿no? Porque a veces nosotros nos olvidamos que somos parte del proceso de investigación, porque en las interacciones personales no nos vemos a nosotros mismos, nos podemos escuchar, pero muchas veces no nos estamos mirando. Y en el caso de esta colega, ella sobre todo, por ejemplo, reflexiona desde el momento que ella aparece en la escena, ¿no? O sea, que ella aparece en estas interacciones. Y también, digamos, cómo cambia el mirarse a sí mismo a través de esas interacciones, ¿no? Eso ha sido posible precisamente porque todo el proceso de investigación se ha llevado principalmente a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, pero yo no diría, digamos, categóricamente que es un desplazamiento, digamos, hacia ciertos temas, sino que creo que ahora es más común la hibridez, ¿no? Es decir, el combinar técnicas, la fluidez en general, ¿no? De poder moverte en ciertos terrenos, continuar la entrevista que estabas haciendo de forma presencial, continuarla a través de una conversación de Messenger o WhatsApp o el medio que utilices en realidad, ¿no? O las discusiones, digamos, hubo hace poco una tesis también en antropología visual sobre diversidades de género, pero a través de plataformas Twitch, y entonces en realidad también se abre a pensar, creo que los entornos sociales
de una forma mucho más amplia, más compleja, ¿no? Y también las propias interacciones. Este, pero no son desplazamientos, yo creo que son combinaciones más bien interesantes, dinámicas que se van construyendo también, ¿no? Pero bueno, mi espacio, sobre todo de investigación, es más de orden cualitativo, ¿no? Yo tengo muy poco trabajo en realidad de orden cuantitativo, ¿no? Eso es un poco también lo que digo. Gracias. Gracias, Marquén y Daniel, por sus respuestas. Vamos a leer un comentario, ¿no? Y una pregunta que nos ha hecho Heidi Ayala, que dice, buenas tardes, la incursión de la ciudadanía en el uso de redes sociales se volvió una ventana para llegar a más personas, pero también se convirtieron en una amenaza a muchas formas de violencia, ¿no? ¿Cómo cambiar esta línea de uso y del papel que están jugando las redes sociales en el deterioro de la sociedad crítica y participativa? ¿Quién quisiera comentar? Si quieres, con gusto, puedo hacer un Ya. comentario, Heidi, Juliana. La verdad es que esta es una preocupación que como investigador tengo y las personas con las que he colaborado tenemos, por lo menos desde el año 2018, y empezamos a trabajar en esto en 2019, ¿no? Porque repitiendo un poquito algunas ideas de la presentación en el contexto mexicano, pero no solo en nuestro país, hemos visto que las redes sociales han amplificado pues la polarización política. Realmente, si uno sigue cuentas mexicanas en Twitter de líderes digamos, de todo el espectro político, yo creo que aquí nadie se salva, ¿no? En realidad hay muy poco diálogo, muy pocos puentes de entendimiento, todo lo contrario, ¿no? Realmente el ánimo social pues está bastante encendido. Eso no lo provocan las redes, mi convicción es que no lo provocan, pero pues no, es un canal donde pues de alguna forma se amplifica, ¿no? Y también lo comentaba y pues es el caso de mi región. Han introducido, como usted dice, ¿no? La posibilidad de que más personas puedan opinar, incidir, no sé si necesariamente construir, proponer, ¿no? Hemos tenido extraordinarios candidatos y candidatas, ¿no? Que han logrado reinventarse o crearse inclusive a través de los medios digitales. No necesariamente esto se ha trasladado, ¿no? En mejores gobiernos, en mejores políticas públicas. Yo me acuerdo que hace 10 años se hablaba mucho sobre me da risa y no debería darme, pero sobre la deliberación en redes sociales. Pues yo creo que cualquiera, por lo menos que visite las cuentas de los principales líderes de mi país, líderes de opinión, no solo líderes políticos, pues se van a dar cuenta que de deliberación, pues realmente tenemos muy pocos, sino es que casi cero, ¿no? La mayoría son descalificaciones, insultos, ¿no? Lenguaje amenazante. Y pues sí, yo creo que salvo contadas excepciones en términos de organización local, ¿no? Con lógicas, para organización social, con lógica muy local, ¿no? Pues en realidad mi impresión y al menos las conclusiones de los estudios que hemos conducido en esta última etapa es que pues no necesariamente se están fortaleciendo diferentes formas de expresión democrática. Ahora, una vez que he dicho esto, también reitero que considero que estamos en una situación irreversible. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Pues no es fácil, ¿no? Creo que a nivel internacional algo, no mucho, se ha avanzado, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, visibilizar los excesos de las propias empresas de las redes sociales virtuales, ¿no? Caso específico, por ejemplo, de Facebook, ¿no? O el caso de YouTube, donde, bueno, tienen que clarificar quién ha pagado la promoción. Digo, son pequeños pasos, pero algo se ha avanzado. Y en términos generales, en términos de la política o la buena política, pues es ocupar estos espacios, aunque suene quizás muy demagógico o inclusive ingenuo, pero pues corresponde a quienes quieran construir, a los grupos de la sociedad civil, ¿no? A quienes
tengan realmente aspiraciones pues de construir en democracia, pues apropiarse de estos medios, porque estos medios ya están ahí, ya estamos inmersos en ellos, y realmente pues considero que la desinformación, la polarización, todo está pues a la orden del día, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar estos espacios virtuales, el mejor sentido de la palabra, para que sean espacios de diálogo y de construcción democrática? Pues la verdad es que es una tarea monumental, pero creo que los usuarios no deben de cederlos o de engancharse, ¿no? En todo este proceso, pues que potencialmente puede ser bastante destructivo, porque al menos puedo hablar del caso de mi país y sé que en Estados Unidos hay un fenómeno similar. Pues más bien estamos, más bien cito esto último, lo he encontrado en varios estudios estadounidenses y nuestros resultados también van en ese mismo sentido, que la gente más bien confirma sus prejuicios y refuerza sus ideas en este espacio, más que abrir cualquier tipo de proceso de diálogo y de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues esto puede ser muy grave en términos de convivencia y creo que, digo, nada es, este proceso de digitalización puede ser irreversible, pero no tiene que ser tóxico. Maquena. Gracias. Hace ya unos años atrás, Verónica Salem sustentó su tesis de maestría en antropología visual con una tesis pionera, en realidad, en ese momento, ¿no? Que era el traslado de los que estaban en Hi-Fi a Facebook. Y con ese traslado, en realidad, en el caso que ella trabajaba, también se daban una serie de manifestaciones racistas, en realidad, ¿no? Se les llamaba a mixers, ¿no? Porque hay que recordar que en un inicio Facebook era una red social en inglés, principalmente, y que era utilizada por chicos y chicas de colegios privados de ciertos sectores de Lima, principalmente también, ¿no? Que se comienza a extender y también abrirse a otros idiomas, ¿no? Entonces, ese es el momento en el cual hace su estudio Verónica. Y a mí me parece importante traerlo a la discusión porque somos nosotros que dotamos de contenido las redes sociales. Entonces, no van a escapar de esas manifestaciones de odio, ni de esas disputas y contradicciones, o manifestaciones, digamos, racistas, clasistas, ¿no? Ni aquello que se encuentra, digamos, en los medios de comunicación, ¿no? Se nutre precisamente de la sociedad que somos, ¿no? Este, em, la semana pasada, en un congreso sobre memoria, en realidad, que estuve en Bogotá, tuve la oportunidad de escuchar el trabajo que viene desarrollando también profesora en comunicaciones y ciencias sociales, Iris Jabe. Ella está siguiendo 4 cuentas de congresistas que son ex miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y tratando 4 cuentas que son las cuentas oficiales en Twitter, principalmente tratando de identificar como las agendas políticas y los temas de discusión, ¿no? Y por supuesto, aparte de las recurrencias, digamos, críticas al gobierno actual, aparecen otros temas en agenda, ¿no? Por supuesto, salud sexual reproductiva, aborto, por ejemplo, como uno de los temas así como fuertes, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante, honestamente, porque del mismo modo también aparecían, por supuesto, todos los negacionismos y el terruqueo, que es para explicarle a nuestro colega, terruqueo es la forma de insulto político de considerar terrorista a quien es un opositor o un crítico, ¿no? Sea de la tendencia más que sea es ahora, ¿no? Es mucho más, se ha amplificado esa idea, ¿no? Entonces, a mí me parecía bien interesante en realidad, ¿no? Porque ella utiliza un programa para el análisis, digamos, discursivo de posts, que son además posts cortos en Twitter, ¿no es así? Constantes, ¿no? Pero que también te lleva a pensar en, en que es imposible que sean solo ellos que manejan esas cuentas. Es decir,
que detrás de esas cuentas tiene que haber también una suerte de producción de contenido, ¿no? Que es algo que ya se ha visto, por ejemplo, anteriormente en Estados Unidos, en las discusiones, por ejemplo, políticas alrededor de la elección, de la última campaña electoral con Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces son campañas también bien montadas, ¿no? Entonces creo que ese es también el mundo peligroso, digamos un poco para seguir la pregunta de Heidi, digamos también al cual hay que mirar. No es solamente la producción de contenido que la realiza un sujeto, sino de conocer esos entornos que están detrás de esta producción de contenido, ¿no? Qué son, digamos, qué grupos son los que están detrás, ¿no? Y ahí también hay que mirar, ¿no? Finalmente lo que se ve es como una pequeña ventana de lo que hay detrás también, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos un comentario más que quizá nos sirve para ir cerrando, ¿no? Que es de Mirta. Dice, me ha parecido interesante la reflexión sobre los usos culturales de las redes sociales. En ese sentido, ¿habría diferencia entre el uso cultural en el ámbito político y el uso cultural en el ámbito social ciudadano? Es decir, que mientras en lo político se polariza y, como decía Daniel, no se construye, en el ámbito social ciudadano se visibilizan actores y temas que antes estaban en la sombra. Es una reflexión que se transforma en pregunta, ¿no? No sé, Makena, ¿quisieras continuar y comentar algo y después seguimos con Daniel? Y creo que yo sigo mucho en realidad ahí el trabajo de Daniel Miller, cuando él dice pues de que somos nosotros las personas que vamos a dar contenido a las redes sociales, ¿no? Sea el contenido que sea, en realidad, ¿no? Sea el contenido cínico, sea el contenido falso de la fake news, que es lo que trabaja Jackie Fox, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con otorgar, digamos, contenido. Cuando me refiero más a pensar en términos de contenido cultural, ahí estoy pensando más desde las diversidades culturales, ¿no? Es decir, nosotros venimos y tenemos un país que es multicultural y multilingüe y que va construyendo también sus usos sociales y culturales de las redes en general, ¿no? O sea, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Cómo yo he encontrado, por ejemplo, en la Amazonía, que mucha gente piensa que el Facebook no lo abres en una ventana aparte o en una computadora o en cualquier teléfono, sino que el Facebook viene añadido al aparato telefónico que tú adquieres. Entonces, si tú te cae al río, pasa algo con el aparato telefónico, entonces compras otro, adquieres otro y por lo tanto abres una nueva dirección, ¿no? Entonces, por eso a veces, a mí al menos, ahora que estoy haciendo investigación bastante ahí, es bien difícil porque hay que saber cuál es la dirección que están utilizando en este momento, ¿no? A eso me refiero con uso cultural, ¿no? Es un uso en verdad distinto porque son maneras de pensar cómo funciona la tecnología, y son maneras, digamos, cómo vamos también reflexionando en los usos, vamos aprendiendo los usos. Em, la tecnología es una forma de literacidad, en realidad, también ahora, ¿no? Que la hemos ido aprendiendo y quizás en estos últimos 3 años casi de pandemia nos hemos ido como tecnificando, ¿no? Hemos ido desarrollando ciertas destrezas también en su uso, ¿no? Digamos, yo creo que por ahí llevaría más bien mi respuesta, ¿no? En el sentido de pensar acerca de esas destrezas, pero también en pensar acerca de cómo ciertas desigualdades, digamos, pueden hacerse más manifiestas y visibles si podemos pensar quiénes acceden a qué servicios y podemos pensar en términos también de conectividad en nuestro país, ¿no? Digamos, ¿por qué estas comunidades donde estoy trabajando acceden a tener internet? Porque tienen una antena que fue parte del pedido de la remediación, por ejemplo, de la remediación por contaminación de petróleo. Pero eso no sucede generalmente en todas las comunidades, ¿no?
el acceso, digamos, es bien diferenciado también, ¿no? Y el acceso también tiene un costo alto, ¿no? O sea, la desigualdad también ahí opera, en realidad, de quienes, digamos, van a tener la oportunidad de comprar un aparato telefónico, pagar por una línea, acceder a un servicio, ¿no? Todo eso terminan siendo, digamos, costos bastante elevados, ¿no? Que ahondan en, en esta mirada bien etnocéntrica y desde el ombligo de pensar de que todo el mundo tiene acceso o de que tu voz en ciertos espacios es la voz amplificada, ¿no? O es la voz, digamos, que va colocando como temas en agenda, ¿no? Cuando en realidad estás funcionando también en entornos bastante estrechos y pequeños, ¿no? Gracias. Gracias. Daniel, ¿quisieras hacer un comentario sobre esta participación de Claro que Mirta? sí, me parece una extraordinaria observación, pero voy a acotar, no estoy de acuerdo en que la diferencia sea entre el ámbito político y el uso cultural, ¿no? Si bien mencioné, y sobre todo el caso de mi país, en el que las evidencias apuntan de que es abrumadora, digamos, la tendencia, pues, a la no construcción, ¿no? de acuerdos, de diálogos, creo que también nos podemos encontrar otras historias, otros casos particulares que también apunté, en donde sí los medios sociales, las redes sociales, pues han contribuido, ¿no? No solo a generar capital social, sino acciones en beneficio de la colectividad, ¿no? Al igual que, como usted menciona, visibilizar causas justas, ¿no? Agendas que, como bien menciona, y no podría estar más de acuerdo, que hace no mucho tiempo pues se mantenían silenciadas, ¿no? Y de repente tenemos pues catarsis que yo creo, o sea, catarsis colectivas que yo creo que son necesarias, ¿no? Que la gente tiene que expresarse, denunciar su frustración, sus agravios, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que la tecnología pues se ha logrado no solo ser ese canal, sino también visibilizar y en algunos casos, desafortunadamente no tantos, pues inclusive trasladarse, ¿no? A buscar alguna forma de justicia, de cambios legislativos, ¿no? O sea, tenemos experiencias pues que han sido exitosas, ¿no? Aquí el tema es que no creo que exista una diferencia. Yo creo que se pueden, así como hemos visto una enorme capacidad de causar eh, polarización, ¿no? Y también yo creo que podemos apuntar a historias gratificantes que nos permiten siquiera imaginar, ¿no? Que la tecnología puede ser realmente un puente para lograr un mayor entendimiento. También pues permite visibilizar nuevos talentos, ¿no? Que ya no tienen que pasar por canales tradicionales o más discrecionales como en el pasado. También, nos permite un acceso cultural como nunca antes en la historia, ¿no? Digo, no tengo que ir más lejos que las plataformas de streaming que tenemos. Yo creo que una de las cosas, digo, con todo lo que se les puede criticar, pero una de las cosas más extraordinarias es que pues puedo tener acceso pues a contenido de otros países y a través por lo menos del entretenimiento, de la cultura, pues puedo imaginar otros mundos, ¿no? Conectar con otras sensibilidades y generar una mayor empatía, ¿no? Puedo tener un mayor acceso bibliográfico como nunca antes en la historia, material educativo que trasciende fronteras, ¿no? Emergen nuevos talentos, también se crean oportunidades, ¿no? Para nuevas emprendedoras, nuevos emprendedores, que a través de estos canales, si bien hoy es muy difícil diferenciarse, pero nos permiten pues una visibilidad que antes hubiese sido imposible. Entonces, más bien yo diría que no es una diferencia entre una categoría y otra, diría más bien al final se reduce pues a buenas prácticas y también pues a prácticas pues que distan mucho, ¿no? De ser las mejores para tener una convivencia armoniosa, ¿no? Una sociedad más constructiva, pues que piense más en el futuro, ¿no? Que en los agravios del pasado y del presente.
Muchas gracias por sus respuestas. No sé si tenemos algún comentario adicional. Dice Julio, ¿cuál sería el medio más adecuado para ver noticias hoy? No sé si es posible dar una respuesta a eso frente a la diversidad. Más bien, estoy tentada, no puedo evitarlo. Es que me tenía dos preguntitas que hacer y me voy a animar, abusando de su tiempo, de pronto para una respuesta cortita. Una para Maquena, ¿no? Ya que ella trabaja en antropología, digamos, se trabaja, ¿no? Con los archivos, ¿no? Por ejemplo, de sonido, ¿no? De visuales, de música. Entonces, ¿cómo se habla de los archivos digitales ahora, dada la volatilidad de repente, ¿no? De lo transitorio que es lo digital? Porque tenía esa duda yo, y para Daniel, ya que mencionaste el aspecto, digamos, ético, ¿no? En el tema político de las redes, pienso en estos dos personajes contemporáneos como Edward Snowden y Assange, que ahora su vida pende de un hilo, ¿no? ¿Por qué, digamos, este tipo de personajes que han develado, digamos, el lado oscuro del poder, ¿no? Que puede haber a través del Internet, digamos, están ahí, no están? Yo lo siento como un par de entes así fantasmales, pero no está pues en la agenda mediática hablando de qué va a pasar con ellos, qué pasó con ellos, qué es lo que representan, ¿no? A nivel ético. Eso era, y quizá con eso cerramos, abusando un poquito de su tiempo. Hay un trabajo que fue publicado hace poco tiempo de Rebecca Wells Foucault sobre hashtags. Es hashtag activism. Ella lo que hace es trabajar acerca del Black Lives Matter y el Me Too en Estados Unidos. Y es bien interesante porque ella dice que el hashtag funciona como un enlace, pero te ayuda a ubicar un archivo, que estás preguntando, ¿no? Entonces, si tú aprendes, digamos, de algún lado a situarte y a encontrar lo que hace el hashtag, entonces te ubica en realidad todo un componente, digamos, de archivo, que puede servir para poder, como espacio, digamos, para recoger información, ¿no es así? Pero que también hay que entender de que son archivos bastante, digamos, dinámicos, ¿no? Es decir, en ciencias sociales, cuando hacemos investigación, y creo que en verdad casi todos, las ciencias en general, cuando se hace investigación, los investigadores tendemos a construir pequeños archivos de nuestros propios trabajos, ¿no es así? Y a ubicar y ordenarlos, ¿no? Lo que sucede en las redes sociales también es, digamos, ¿Perdí el audio o solamente soy yo? Sí, ay, se se fue fue el audio. Ya, Ahora ahora ya sí, me ahora sí. escuchan, ¿sí? Sí, sí, sí. Estaba explicando, por ejemplo, que Facebook permite ordenar y construir tus archivos también, ¿no? Recuerdo a una antropóloga peruana que enseña en Newcastle, que es Patricia Oliar, me enseñó a utilizar Facebook para poder ordenar, digamos, información y construir mis propios archivos. Entonces, si a mí me interesa un tema de investigación, por ejemplo, qué sé yo, ahorita, pueblos indígenas y COVID. Entonces, yo tengo una carpeta dentro de Facebook donde guardo, digamos, la información que voy recibiendo, ¿no? Entonces, se convierte en realidad en una herramienta para hacer investigación, ¿no? Ese otro espacio en el cual uno busca información, ¿no? Entonces, uno los puede construir, como los puedes ordenar o los puedes encontrar, ¿no? Así, digamos, como el trabajo de hashtag activism, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? O sea, es cuestión, digamos, de aprender a darle un uso, si quieres, de investigación a estos espacios también, ¿no? O para la investigación, en todo caso. Interesante. Gracias. Gracias a ti. Daniel, quisieras comentar a mí. Preguntar. ¿Estás con el Perdón, perdón. micro? Ah, acá. Mencionaste dos personajes clave en dos momentos muy importantes para todo lo que
vendría o bueno, todo lo que sucedió en la década pasada, ¿no? Voy a aprovechar para hacer un poquito de autopromoción. Es justo precisamente la obra que estoy cerrando. Una reflexión sobre la década pasada. Espero que se publique en algún momento el próximo año. Y que de entrada nos anticipó primero el caso de Julian Assange y después el caso de Edward Snowden, pues algunos de los debates y reflexiones que yo creo que son pertinentes al día de hoy, ¿no? Y me gustaría apuntar en el caso del primero, un debate tan filosófico y tan abierto, pero tan importante en la era de la información como que debe de ser de carácter público y hasta dónde deben de llegar los secretos de Estado, ¿no? En aras de la transparencia, si la democracia es la representación del público, pues entonces, ¿por qué las decisiones no deben de transparentarse, ¿no? Entonces da pie a un debate fascinante, ¿no? En el año 2010, ¿no? Si en torno a si se excedió con estas filtraciones, si por el contrario, ¿no? Es un héroe cívico que pues contribuyó a desnudar el poder. Si antes de entrar propiamente a toda esta lógica en la que estamos ahorita, la libertad de expresión en el ciberespacio pues nació muerta. En fin, creo que el caso de Wikileaks a veces se nos olvida y esté uno a favor o en contra de esa figura sigue siendo fascinante y pertinente. Pero también el caso de Edward Snowden, ¿no? Que pues apuntaba pues hasta dónde hemos perdido y hemos cedido, ¿no? Privacidad, hasta dónde pues pareciera que hoy con los medios digitales pues hay una libertad, ¿no? De decir y hacer, pero pues a la vez también pues nuestra información queda registrada, ¿no? Y como nunca lo que compramos, lo que buscamos, lo que chateamos, pues también queda registrado en alguna parte. Y pues en ese sentido también pues hay un grado de vulneración, ¿no? A nuestra, no solo vida privada, sino también pues en algunos casos a nuestra seguridad personal, ¿no? Entonces, sí, creo que eso sigue siendo vigente el día de hoy. Creo que hay que tomar muy en serio todos los retos en materia de ciberseguridad, ¿no? Creo que es algo que debe tomarse más en serio, considero en mi país, porque es una cuestión no solo de privacidad, sino también de integridad personal, pero también en el debate, ¿no? de la transparencia. Creo que también es bastante pertinente, pues, poner sobre la mesa, ¿no? Con el alcance que tienen los medios digitales, con la posibilidad de poder consultar en tiempo real, ¿no? Presupuestos y muchas otras cosas, ¿no? Hasta en un momento dado, sesiones, toma de decisiones, pues qué tanto de la vida pública de nuestros representantes, pues también tiene que hacerse público en el sentido más amplio, didáctico, pues para impulsar la confianza y por lo tanto la participación. Creo que siguen siendo asignaturas pendientes y también pues promover un debate de aquellas cosas que en definitiva pues de carácter estratégico también para salvaguardar la integridad de las personas, pues definitivamente no pueden tener este carácter tan público, ¿no? Se me ocurren estrategias en materia de seguridad y otras, ¿no? Yo creo que son debates en democracia que tenemos que dar y que precisamente si no los damos, pues la propia realidad nos ha ido arrebasando, porque en muchos casos la tecnología ha ido, o en la mayoría, ha ido muchísimo más rápida o con una mayor celeridad, pues, que las legislaciones y las propias decisiones de nuestros gobernantes. Bien, bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar porque está súper interesante la conversación, ¿no? Y bueno, a Julio que hizo la pregunta, no, yo creo que no es que no se le haya querido responder, sino que, pues como ha pasado siempre, ¿no? Desde la época de la prensa escrita hasta ahora, que ahora la diversidad es más amplia, pues nos queda, pues contrastar, ¿no? Contrastar, comparar. Bueno, entonces creo que nos da para tener un segundo encuentro. Muchas gracias por su presencia a todos. Gracias también a Jorge
por fomentar este espacio en el Departamento de Comunicaciones. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto enorme. Gracias. Espero verlos de manera presencial, ir al Perú pronto. Así esperamos. Buenas noches a todos. Gracias.